Bien, vamos a iniciar nuevamente. Nuevamente vamos a iniciar de cero, ¿ya? Entonces, flujo en tuberías, entonces hemos dicho que hace referencia al fluido, ¿no? Más que todo del agua por tuberías. ¿Está bien? Por tuberías. Entonces, esto de los fluidos en tuberías se divide o se subdivide en dos partes, podríamos decir. ¿Está bien? Entonces, en dos estudios. Uno que son los fluidos ideales y otro que son los fluidos reales. ¿Está bien? Entonces, aquí hemos dicho que más que todo para poder resolver ejercicios de fluidos ideales, utilizamos lo que es la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Aquí en los fluidos reales también utilizamos la ecuación de la continuidad, pero aquí esta ecuación de Bernoulli ya se ve modificada, ¿no? Y la llamamos ecuación de la energía. Está bien, entonces esta ecuación de la energía trabaja con la ecuación de Bernoulli y se le adiciona más las pérdidas de energía. Está bien, entonces en estas pérdidas de energía mmm, es más, o sea, se le hace el estudio más de lo que son las pérdidas de energía. O sea, nosotros al hacer el estudio de los fluidos reales, cuando mandamos, digamos, de un pequeño tanque, ¿no? De un reservorio, mandamos agua y cuando se envía agua, ¿no? O se distribuye agua, normalmente siempre se necesita presiones, o sea, para que salga el agua por esta pileta y por demás piletas, ¿no? Así de esa forma. Entonces necesita, para que salga por acá, por ejemplo, se necesita una mínima presión, ¿sí? Entonces una presión mínima, ¿no? Entonces que normalmente está entre 2 metros columnares de agua, ¿sí? Entonces se envía agua, ¿no? Entonces muchas veces se hace el cálculo del diámetro, ya del diámetro y la diferencia de alturas, ¿no? Entonces, y si no consideramos esta pérdida de energía, entonces puede que aquí a la presión que yo necesito, puede que en todo este tramo se pierda esa energía, ¿no? Y no lleguemos con esta presión mínima, o sea que el hidrante o las piletas que coloquemos al final no van a servir de nada, porque no van a tener el uso. ¿Está bien? Entonces, este estudio de la pérdida de energía, entonces, para evitar todo eso, ¿no? Entonces, con la pérdida de energía, por ejemplo, a ver, si yo estoy mandando agua, ¿no? Como hemos dicho ahorita de acá, de un tanque, ¿no? Entonces, si necesito llegar acá con una presión de 2 metros, ya 2 metros, presión de 2 metros, ¿no? La diferencia de alturas de acá hasta acá es de 5 metros, ¿no? 5 metros, nada más de altura, ¿no? Está bien, entonces yo necesito acá mínimamente una presión de 2 metros columnares de agua, o sea que aquí no necesito que el agua, que cuando esté llegando justo acá, ese agua, hablando así en términos de códigos sencillos, que el agua acá se eleve 2 metros, o sea, esa es la presión, ¿no? 2 metros columnas de agua, o sea, que el agua que está por acá venga y se eleve 2 metros, ¿no? Para que el agua salga tranquilamente por esta pileta, ¿no? 2 metros. Entonces, ¿cuánto tengo para perder? ¿Cuánto tengo aquí, ¿no? Para perder en todo este tramo, todo este recorrido? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta energía tengo para perder? Entonces se va a tener para perder 3 metros columnares de agua para perder, ¿verdad? Eso es. Entonces, si en el cálculo yo no considero el cálculo y digo, esto está más alto, si dan cuenta, ¿verdad? 5 metros está más alto que este punto de acá, y con los 2 metros, 3 metros más alto está este tanque, ¿verdad? Entonces digo, cualquier tubería le meteré y no va a pasar nada, ¿no? Entonces le meto cualquier tubería y ya, ¿no? Entonces pasa que en el cálculo que hemos subido se llega a perder 4 metros columnares de agua, ¿no? Entonces se ha perdido 4 metros columnares de agua. Aquí con cuánto de energía estaría llegando más o menos, a ver si se van ubicando, con cuánto de energía estaría llegando a este punto de acá, si en el transcurso he perdido 4 metros columnares de agua. ¿Con cuánto estaría llegando? Estaría llegando acá con 1 metro, ¿no? Con 1 metro columnar de agua, porque tengo acá 5, ¿no? 5 metros de diferencia. Entonces, en el transcurso, en el recorrido del agua por la tubería se ha llegado a perder
4 metros columnares de agua, ¿no? Entonces ha perdido 4 metros. Entonces de esta alturita, ¿con cuánto he llegado? Entonces he llegado simplemente con 1 metro, ¿no? Y lo que yo necesito es 2 metros, ¿verdad? Entonces este 1 metro no va a ser, va a ser que este hidrante de acá sea infuncional, o sea que no tenga uso, ¿sí? Entonces por eso es necesario calcular esto de las pérdidas de energía. Entonces tal vez no se está entendiendo mucho, vamos a ir especificando más qué son estas pérdidas de energía. Entonces las pérdidas de energía se dan por cambios en la tubería, ¿ya? Por cambios de dirección, vamos a decir, de dirección, o sea que una tubería, por ejemplo, está viniendo así recto y justo cambia así bruscamente, ¿no? La dirección de la tubería, un codo le metemos por acá, entonces cambia la dirección, otro codo más le metemos por acá, entonces cambia la dirección, ¿no? Entonces esos cambios de dirección generan pérdidas de energía, ¿está bien? También lo que genera pérdidas de energía son los accesorios, ¿sí? Accesorios. Los accesorios, o sea, los codos, ¿no? Las llaves de paso, ¿sí? Llaves de paso, entonces puede que nosotros colocamos aquí una llave de paso, ¿no? Entonces, otra llave de paso por acá se vaya a utilizar un codo, otro codo. Entonces son los accesorios, ¿sí? Entonces estos accesorios también generan pérdidas de energía, ¿está bien? Y otro es las pérdidas que se generan por la fricción de la tubería. Fricción de la tubería. ¿Está bien? Entonces, por la fricción de la tubería. Eso es. Entonces, estas pérdidas de energía en sí son pérdidas de presión. ¿Ya? Entonces, las pérdidas de energía, más que todo se lo verifica o se lo mide, ya, con la presión. Entonces más que todo podemos decir que estas pérdidas de energía son pérdidas, ¿ya? Pérdidas de presión, ¿está bien? Pérdidas de presión, ¿está bien? Entonces eso es más que todo. Ya las pérdidas de energía, entonces más que todo se refieren a lo que son las pérdidas de presión. Entonces, ¿de qué manera yo pierdo presión? Por esto que hemos colocado, por los cambios de dirección en la tubería. Cuando una tubería, hemos dicho, cuando una tubería está viniendo de esta forma, viene por acá, ¿no? Entonces así, tiene esta geometría, entonces hay cambios de dirección que hacen que exista pérdidas de energía, ¿no? Entonces, cambios de dirección, los accesorios que se vayan utilizando, por ejemplo, un codo por acá, una llave de paso, ¿sí? Entonces también están generando esas pérdidas de presión. Y otro, entonces, es muy importante, ¿no? Que es el que más, ¿ya? Entonces el que más genera pérdida de presión es la fricción en la tubería. Está bien, entonces en la tubería, una tubería de este tipo, una tubería de esta forma, entonces hay rugosidad, una rugosidad milimétrica dentro de la tubería. Entonces, eso es es lo que genera la pérdida por fricción. Entonces hay una rugosidad así milimétrica que cuando el agua va pasando, ¿no? Cuando el agua va pasando, entonces estas deformaciones milimétricas entonces van a hacer, ¿qué van a generar? Van a generar que, o van a tratar de detener la velocidad o la dirección del agua, ¿verdad? Entonces van a detenerlo en una gran magnitud. Entonces es por eso que más que todas las pérdidas de presión están definidas por las pérdidas por fricción. ¿Ya? Entonces y las otras pérdidas no son tan significativas, pero sí también generan pérdidas de energía y hay que considerarlas igual. ¿Está bien? Entonces finalmente podemos decir que estas pérdidas de presión se van a definir en dos. ¿Está bien? Entonces en dos. Unos que van a ser las pérdidas por fricción. Finalmente, después de todo lo que hemos hablado, entonces vamos a decir que se van a definir en pérdidas por fricción.
pérdidas por fricción, y se le conoce esto como HF. ¿Está bien? HF, pérdidas por fricción, y lo otro se va a conocer como pérdidas localizadas. ¿Está bien? Pérdidas localizadas. Pérdidas localizadas, que va a ser entonces un HL, se lo conoce de esa forma. ¿Está bien? Y toda esta pérdida de presión entonces se le conoce como un delta H. Delta H, ¿no? Entonces, y este delta H va a ser igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. ¿Está bien? Y es así, de esa forma. Esas es las pérdidas, entonces. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos a ver? ¿Está todo claro hasta ahí? Hola, hola. Sí, sí. Ya, entonces, no se me ha salido, ¿verdad? ¿O se ha salido? Si más, díganme, porque he escuchado algo raro. Creo que se ha salido. ¿Se ha salido? Todo normal ha estado hasta ahora la presentación. Ya espero que no se haya salido, ¿no? Entonces, eso es. Ya. Eso es entonces. ¿Sí? Entonces, como les decía aquí, esta ecuación de la energía que vamos a ir manejando, como les digo, es la ecuación de Bernoulli más las pérdidas de energía. Entonces, ¿cómo va a estar? O ¿cómo se va a ver esta ecuación de Bernoulli? Entonces va a ser de esta forma. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros hacíamos la igualdad, ¿verdad? En una tubería, no importa si la tubería es así, ¿sí? Y este lo vamos a llamar punto 1 y punto 2. Entonces, anteriormente, en la anterior clase, habíamos definido que la energía en el punto 1, ¿verdad? La energía en el punto 1 iba a ser igual a la energía en el punto 2, ¿verdad? Entonces, de esa forma habíamos definido la anterior clase. ¿Está bien? Al igualar dos puntos en una tubería, por ejemplo, esto estamos diciendo que es una tubería, no importa si es aquí más grande y aquí más pequeño, igual es una tubería, ¿ya? Entonces, las energías para la ecuación de Bernoulli nos dicen que las energías en este punto 1 son iguales a las energías en el punto 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene una energía? Una energía tiene una altura de posición más una altura de presión más una altura de velocidad. En términos de altura, entonces, de esa forma se lo conoce. ¿Está bien? Entonces, decimos que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. ¿Sí? Entonces, una energía está compuesta de todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿no? Esto es más grande y esto es más pequeño. Entonces, decimos que son iguales. Entonces, para que se equilibre, por ejemplo, aquí la altura de presión va a ser aquí 5 y la altura de presión aquí va a ser, digamos, 3. Su altura de velocidad va a ser 1, digamos, y para que se compense esto, digamos que las z son ceros. Para que se compense, entonces aquí su altura de velocidad va a ser 3, ¿no? Aquí sumamos las alturas y su altura total es 6. Sumamos las alturas y aquí va a ser su altura 6. Entonces, es lo que refiere la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces nos dice que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2, ¿no? Entonces esto sería prácticamente. ¿Está bien? Entonces, la energía en el punto 1 va a tener una altura de 6 metros. La energía en el punto 2 también va a tener una energía de 6 metros, ¿no? Solo que sus valores para la presión pueden ser diferentes, ¿ya? Entonces pueden ser diferentes. La velocidad también, ¿verdad? Entonces, pero al final, sumando todas las alturas, nos van a salir que son iguales. ¿Está bien? Entonces esto nos sirve más para buscar presiones, ¿no? Si no conozco la presión en el punto 2, con esto despejando la presión en el punto 2 puedo llegar a conocer, ¿no? Si no conozco la velocidad en el punto 2, despejando esta ecuación puedo llegar a conocer lo que es la velocidad en el punto 2. ¿Está bien?
Eso es básicamente lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Eso es la ecuación de Bernoulli. Entonces, a esta ecuación de Bernoulli, o a esta igualdad de Bernoulli, lo que hacemos es aumentar más un delta H. ¿Está bien? Para fluidos ideales solamente se trabaja con esto. ¿Está bien? Energía 1 es igual a energía 2. Esto es para fluidos ideales. ¿Se acuerdan? Entonces hemos dicho que se divide en dos, ¿verdad? Fluidos ideales y fluidos reales. Entonces la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales, entonces de esta forma se lo trabaja. ¿Está bien? Pero para los fluidos reales, entonces para estos fluidos reales hemos dicho que se trae la ecuación de Bernoulli más una pérdida de energía. Entonces esa pérdida de energía aquí lo colocamos más la pérdida de energía, en este caso delta H. Entonces delta H entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Entonces este delta H ya va a tener las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. ¿Está bien? Entonces así es. Eso nomás. Entonces ¿no? Entonces esto es igual. Y aquí se le coloca entonces esto. Z2, presión en el punto 2 y velocidad en el punto 2, ¿no? Entonces esto se le va al cuadrado, perdón. Entonces Z2 más la altura de presión en el punto 2 más la altura de velocidad en el punto 2. Y esto es elevado al cuadrado. ¿Sí? Y aquí lo que estaría aumentando sería más las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía entre el punto 1 y el punto 2. ¿No? Entonces esta es la ecuación que vamos a manejar. Esta es la ecuación que vamos a manejar, ¿no? En este tema. ¿Sí? En fluidos en tuberías, ¿ya? Entonces la ecuación que más o que vamos a manejar constantemente va a ser este de acá. ¿Está bien? Es este de acá. Eso es. ¿Está bien? Entonces hasta aquí cómo estamos, a ver. Hasta aquí cómo vamos. Eso es. Ya, entonces eso es. La ecuación de Bernoulli más las pérdidas de energía. Y ahí esto ya es entonces para fluidos reales. ¿Sí? Entonces eso es para fluidos reales. Eso es. Bien, ahora entonces lo que se tienen, o sea, lo que nosotros aquí, esto de acá, se puede ir conociendo. ¿Sí? Entonces la presión, la velocidad, cada uno de estos valores se puede ir conociendo haciendo algunos ensayos. Antes se pueden conocer estos. Y ahí normalmente en los ejercicios se tienen estos valores. Se tiene esto, se tiene esto, se conoce casi todo, ¿no? Entonces si no tenemos presión, por ejemplo, entonces normalmente los ejercicios son de este tipo, ¿no? Entonces si no tenemos presión, la presión que se considera entonces la diferencia de alturas nomás. ¿Sabes cuánto hay de presión? Entonces es su presión estática. Presión dinámica normalmente nos dan unos manómetros. Eso lo vamos a ver cuando ya tengamos ejercicio, ¿ya? Entonces lo que quiero es que entiendan que vamos a trabajar con esta ecuación. Y aquí dentro de esta ecuación lo que no voy a llegar a conocer fácilmente va a ser esto de acá, ¿no? ¿Y qué es esto? Es la pérdida de energía. ¿Está bien? Las pérdidas de energía. Entonces para estas pérdidas de energía hay varios métodos para calcular. Entonces los métodos que más se utilizan, y en varios libros van a ver que un método es el método de Hazen-Williams. Entonces Hazen-Williams. Eso es. Ya, en las diapositivas del ingeniero entonces les apuesto que hay esto. El método de Hazen-Williams. Y el otro método que se conoce también es el método de Darcy-Weisbach. Darcy. Así, ¿ya? Estos dos métodos son para poder calcular lo que es una parte de las pérdidas de energía. Entonces estos dos métodos lo que calculan es el
HF. ¿Y qué hemos dicho que era el HF? Hemos dicho que era, para que no se olviden, las pérdidas por fricción. Entonces, para calcular las pérdidas por fricción se tienen estos dos métodos y son métodos empíricos, ¿sí? Y son los que más se acercan al valor correcto. Entonces es por eso que se utilizan estos dos métodos, ¿sí? Entonces el método de Hazen-Williams y el otro el método de Darcy-Weisbach. Entonces son los métodos que más se utilizan entonces para el cálculo de las pérdidas por fricción. Entonces este delta H hemos dicho que es igual al HF más el HL. HF pérdidas por fricción y HL pérdidas locales, ¿no? Entonces, las pérdidas locales es por accesorios y por dirección de la tubería, ¿no? Entonces, más que todo por accesorios, por codos y demás, las pérdidas locales, ¿sí? Entonces normalmente para las pérdidas locales muchas veces les dice desprecie el valor de las pérdidas locales. Entonces les dicen aquí desprecie el valor de las pérdidas locales. Muchas veces van a tener de esta forma: las pérdidas locales van a ser igual al 10% de las pérdidas por fricción, de esta forma, o al 5% de las pérdidas por fricción. O sea que el valor que saquemos acá, digamos que saquemos un 20 en pérdidas por fricción, si le reemplazo aquí el 10% de 20, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, ¿verdad? Entonces incluye 4, creo que no. Entonces, pero la cosa es que simplemente el 10% de este 20, entonces va a ser estas pérdidas locales, ¿está? Entonces de esta forma entonces también se le tiene a lo que son las pérdidas locales. En otros casos igual hay esto de las pérdidas locales se lo conoce con las pérdidas locales entonces con un valor K, y ese valor K es esos valores de K normalmente estos son valores K de las tuberías. Entonces un valor K para una determinada tubería, ¿sí? Entonces estos valores de K entonces son valores para tuberías. Es un K equivalente, se le llama también. Es un K multiplicado por la altura de velocidad, y la altura de velocidad es de esta forma, ¿no? Entonces la altura de velocidad de entrada sabemos que es un valor muy pequeño, y este valor K también es un valor en el rango del 0 al 1. Eso es. Ya entonces de esta forma se halla lo que son las pérdidas locales. Está bien, entonces de esta forma van a tener lo que son las pérdidas locales. Y ahí con estos dos métodos vamos a ir a calcular lo que son las pérdidas por fricción, ¿no? Entonces si nos dicen desprecie, entonces el valor de esto es 0. Entonces este delta H llega a ser simplemente HF, ¿no? Las pérdidas por fricción, ¿no? Entonces si es que nos dan de esta forma 10%, entonces primero calculo con uno de estos dos métodos esta pérdida por fricción y luego saco su 10%, ¿no? Si nos dan un valor de K para la tubería, nos da un valor de K, ¿no? Entonces con la altura de velocidad que voy a tener en la tubería, entonces se saca lo que es este valor de las pérdidas locales. ¿Está bien? Bien, entonces ahora entonces estos dos métodos los tenemos que ir viendo también. Entonces estos dos métodos, de cuál es su fórmula o qué. Entonces el primer método, entonces vamos a colocar acá el método de Hazen-Williams. Método de Hazen-Williams. Entonces hemos dicho que esto nos ayuda a calcular lo que es las pérdidas por
fricción, ¿verdad? Entonces eso es. Entonces para el método de Hazen-Williams se lo trabaja de esta forma. Entonces una ecuación que yo conozco es esta de acá, y hay otra ecuación también que se maneja y ambas dan el mismo resultado. Entonces ambas dan el mismo resultado. Pero voy a colocar la que yo conozco, es 10.679 multiplicado por el caudal en la tubería sobre un coeficiente de Hazen-Williams. Esto le va a dar la 1.85 multiplicado por la longitud dividido entre el diámetro elevado a la 4.87. Entonces este es el que yo conozco. Entonces aquí el caudal se reemplaza en metros cúbicos por segundo. La longitud está en metros, el diámetro está en metros, y este valor del coeficiente de Hazen es un valor ya definido para tuberías. Entonces ya está definido para cierto tipo de tuberías. Entonces está definido para tuberías, ¿no? Entonces ya está definido esto para diferentes tipos de tuberías, ¿no? Entonces puede ser el PVC, el PE y demás, ¿sí? O el PEAT, ¿no? Entonces PVC, o puede ser tal vez un acero galvanizado, tal vez, ¿no? Entonces ya está definido este coeficiente Hazen, ya tienen un valor. Entonces los valores normalmente están en el rango, está entre el rango de 100 hasta 200, podría decir. Ya están en ese rango, no es que sea correcto esto, pero están en ese rango. ¿Está bien? Y esto, como les digo, están en tablas. Entonces para el coeficiente de Hazen-Williams, entonces esto lo sacamos de tablas. ¿Sí? Entonces eso es el caudal. Entonces normalmente es el caudal, un dato conocido. La longitud de la tubería también es un dato conocido, y el diámetro también puede llegar a ser conocido. ¿Sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Normalmente decimos un caudal, se está lanzando por esta tubería un caudal de 5 litros por segundo. 5 litros por segundo. El diámetro de la tubería es de 27 milímetros, podemos decir. Diámetro de la tubería 27 milímetros. Y la longitud, si es que no se tiene, muchas veces se puede hacer el cálculo fácilmente. Entonces, pero normalmente la longitud también es un dato. Pueden decir un dato de 100 metros. 100 metros de longitud. Entonces normalmente siempre hay esos datos. ¿Está bien? Entonces eso es para lo que es entonces la pérdida por fricción por el método de Hazen-Williams. ¿Está bien? Entonces les había dicho que hay otra ecuacióncita que es de Hazen-Williams igual, ya, pero es prácticamente lo mismo. Entonces esto es 0.2785 multiplicado por el coeficiente de Hazen multiplicado por el caudal. Aquí un cachito. No, cachito, esto no. A ver, aquí caudal no hay. Esto está mal. La otra forma de sacar es con el caudal, perdón. Ya aquí la otra forma es con el caudal, me estoy equivocando acá. Sí, entonces aquí lo primero que hacen, o en sí, de esta forma está definido. Entonces el caudal le cambia así, es eso. El caudal entonces es igual a esto, coeficiente de Hazen multiplicado por el diámetro elevado a la 2.67
y multiplicado por una S, normalmente está, pero esa S es la pérdida por fricción sobre la longitud elevado a la 0.54. Entonces de acá con solve se puede sacar lo que es esta pérdida por fricción, ¿verdad? Entonces normalmente está así también, ya está de esta forma igual. La ecuación de Hassen se la conoce también de esta forma, pero prácticamente lo mismo. De aquí utilizan solve o si no despejan esto y ya tienen el cálculo de lo que es la pérdida por fricción. ¿Está bien? Entonces es eso. ¿Está bien? Entonces acá, a ver hasta acá cómo estamos. ¿Se está entendiendo todo? A ver. Sí. Eso es, entonces vamos a ir definiendo, ¿no? Ya tenemos aquí lo que es el método de Hassen-Williams para lo que es el cálculo de la pérdida por fricción, ¿no? Entonces ahora el método de Darcy es mucho más, el método de Darcy es más preciso que el método de Hassen. Entonces el método de Hassen es un método empírico, también este de acá, pero este es más preciso. Entonces normalmente siempre se dice que el método de Darcy-Weisbach es mucho más preciso que el método de Hassen. Y es por eso que muchas veces, más que todo, se les pide el cálculo de las pérdidas por fricción por este método de acá, por el método de Darcy-Weisbach. ¿Está bien? Entonces, más que todo se les pide por este método. Entonces, este método, la formulita de este es de esta forma. Entonces, es un HF igual a un factor de fricción multiplicado por la longitud, esto dividido entre el diámetro multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Está bien, entonces es de esta forma el método de Darcy-Weisbach. Aquí está. Eso es. ¿Está bien? Entonces para el método de Darcy-Weisbach, aquí entra lo que es el número de Reynolds. Entonces es por eso que es mucho más preciso este número de Reynolds también entra lo que es la viscosidad cinemática. Entonces la viscosidad del fluido cinemática, y a ver qué otro componente más entra, y también entra la rugosidad interna de la tubería. Entonces fíjense que este ya tiene mucho más componentes, ¿no?, con los que va a calcular esta pérdida por fricción. Todos estos componentes están dentro de este factor de fricción. ¿Está bien? Entonces todos estos componentes están dentro de este factor de fricción. ¿Está bien? En cambio acá, en el método de Hassen-Williams, directamente aquí se le coloca un valor que les he dicho que varía entre 100 y 200. Directamente reemplazamos un valor y ya tenemos lo que es el valor de la pérdida por fricción acá, ¿no? Porque estos valores ya están definidos, ya están definidos entonces para las tuberías, y colocando simplemente un valor, entonces aquí ya considera el material de la tubería, por decirlo, ¿sí? Entonces material, ¿no? Entonces en cambio acá tenemos el material, que ya es mucho más específico, que es la rugosidad interna de la tubería, la viscosidad del fluido, o sea, con qué viscosidad del fluido está pasando por esa tubería, es mucho más característico, se puede decir, ¿no? Y el número de Reynolds, que ya va a definir lo que es el tipo de flujo que está por la tubería, ¿verdad? Entonces el régimen del flujo va a estar definido también. Entonces este es mucho más preciso. Por estas razones entonces se dice que el método de Darcy es más preciso. ¿Está bien?
Entonces, este factor de fricción, el factor de fricción, para este método o para este coeficiente de fricción, factor de fricción, se tienen tablas. No hay una tabla del cual se puede sacar, y es el diagrama de Modi. El diagrama de Modi se puede sacar. Diagrama de Modi. Del diagrama de Modi entonces puedes sacar este factor de fricción. Entonces el diagrama de Modi, a ver, vamos a chequear aquí creo que tengo acá. Aquí al final creo que había un ratito. Para mostrarles cómo es ese diagrama de Modi, aunque ya tal vez lo han visto con el ingeniero. Este es el diagrama de Modi. Si es que hay algo más, no hay más. Entonces aquí está, aquí fíjense, esta es la ecuación, ¿no? La fórmula racional o de Darcy-Weisbach, ¿no? Que es el mismo que hemos colocado ahorita, ¿no? Aquí está. ¿Está bien? Entonces, en función del caudal también se puede colocar de esta forma. Entonces aquí, ¿no? El valor de f aquí está, ¿no? Eso es, ¿no? Del ábaco, del diagrama de Modi, también de la fórmula de Colebrock, ¿no? Entonces, que son aproximaciones sucesivas, ¿ya? Y a través de la siguiente expresión, ¿no? Entonces, de esta forma podemos decir, ya, entonces lo voy a recortar. Entonces eso es. Entonces del diagrama de Modi también se puede sacar esto. Vamos a ver cómo es esto. ¿Dónde se ha pegado eso en nuestra foto? Aquí está, ¿no? Esto es. Eso es. Ya esto es otro, vamos a colocar su definición. Y el diagrama de Modi, entonces es lo que les quiero mostrar, que es este de acá. ¿Sí? Entonces este es el diagrama de Modi. Entonces a este lo que entra de la misma forma es el tipo de flujo. ¿Sí? Entonces en este caso lo que es el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds nos define el tipo de flujo, si es laminar, si es un flujo en transición o si es un flujo en turbulencia. ¿Sí? Entonces el número de Reynolds es el que lo define. ¿Está bien? Y también entramos con lo que es la rugosidad relativa. ¿Está bien? Entonces, esto de acá es una rugosidad relativa de la tubería. ¿Está bien? Entonces es la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Fíjense, entonces aquí está el número de Reynolds. Entonces lo que se hace acá, entonces con un valor del número de Reynolds y una rugosidad relativa, entonces se tiene el valor del F, ¿no? Entonces vamos acá, entonces con este se sale hacia este lado, ¿no? Entonces esto de acá, a ver un cachito aquí, este de acá, se puede borrar. Estas rugosidades relativas, si ven, se van definiendo por curvas, ¿verdad? Aquí están, ¿no? Se van definiendo por curvas, ¿no? Entonces fíjense, aquí están estas curvas, ¿ven? Cada curva, entonces eso es. Entonces nosotros lo que hacemos acá con el número de nos sentamos por acá hasta una cierta curva, por ejemplo, que es 0,2 de acá, esta curva de 0,2 donde choca, entonces sacamos y obtenemos lo que es ese valor del F. ¿Está bien? De esa forma es.
Entonces con una curva de esta rugosidad relativa, entonces se ingresa. ¿Está bien? Entonces eso es. Ese es el diagrama MODI. Otro es entonces por la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? ¿Qué es acá? La ecuación de Colebrook, que esto de acá es una fórmula ya adaptada, fíjense, directamente para calcular lo que es este F calculado. ¿Está bien? Pero la ecuación de Colebrook es de esta forma. Entonces vamos a colocar la ecuación de Colebrook. La ecuación de Colebrook, entonces lo vamos a colocar acá. ¿Está bien? Pero esta ecuación de acá ya, como les digo, directamente nos da el F. En cambio de la ecuación de Colebrook es de esta forma. Entonces 1 sobre raíz de F igual a menos 2 logaritmo de en base 10 multiplicado por la rugosidad relativa sobre 3.7 más 2.51 sobre el número de Reynolds multiplicado por la raíz de el F calculado. O sea, todo esto entre paréntesis. ¿Está bien? Entonces fíjense que para poder calcular esta F, ¿no? Entonces hay que hacerlo sí o sí con solve, ¿verdad? Porque fíjense, está en raíz y acá también. Entonces sí o sí con solve habría que hacerlo. Pero si se tiene esta ecuación de acá, fíjense ustedes, ¿verdad? Entonces si se tiene esta ecuación de acá, directamente se puede hacer el cálculo de F, ¿no? Solo que dice, fíjense que esta fórmula comete errores inferiores al 1% con respecto a la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? Eso es. Entonces eso es. Para el F calculado, entonces para este factor de fricción se le puede sacar del diagrama de Modi. Otro también puede ser por la ecuación de Colebrook, o también por esta ecuación ya modificada, que es directamente para el cálculo de este factor de fricción. ¿Está bien? Ahora entonces fíjense que para cada uno de estos casos sí o sí se utiliza lo que es el número de Reynolds, ¿verdad? No hay nada más, ¿no? Porque esta K hemos dicho que es un valor K de la tubería, ¿verdad? Y este D es el diámetro. Entonces esta K es lo mismo que esta E. ¿Está bien? Este D es lo mismo que esta D. Este E es lo mismo que este, ¿no? Entonces, si está solito este valor de K o este valor de E, se llama rugosidad absoluta. Entonces si está solito así de esta forma, se le llama rugosidad absoluta. Pero si está así sobre el diámetro, entonces se le llama rugosidad relativa. ¿Está bien? Eso nada más es relativa. ¿Está bien? Entonces esta rugosidad absoluta ya hay definido, como les digo, para los tipos de tubería. Entonces galvanizado, PVC o polietileno de alta densidad, ya hay definidos. ¿Está bien? Entonces eso es. Bien, entonces, pero lo que no conocemos aquí, este factor de fricción es lo que estamos buscando, ¿verdad? Este F, ¿no? Después no hay ninguna variable más, solo este número de Reynolds. Acá lo mismo, el factor de fricción, este valor de K que se va a conocer, el diámetro que se va a conocer. Lo que no conozco aquí también nuevamente es el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces para ese cálculo del número de Reynolds, aquí vamos a colocar que se necesita, ¿verdad? Se necesita para hacer ese cálculo, entonces se necesita lo que es el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces el número de Reynolds, ¿a qué será igual? Entonces no es nada más que la velocidad que está pasando por la tubería multiplicado por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces esta B de acá, la B normal es velocidad, esto de acá es el diámetro,
Y esto de acá es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática. ¿No? Entonces ahí está el número de Reynolds. Entonces de esta forma calculo lo que es el número de Reynolds. ¿Está? Entonces acá también en este pequeño PDF se puede observar. Fíjense, aquí están las tablas, ¿no? Para los coeficientes de Hazen-Williams. Fíjense, aquí están asbesto, cemento, de cobre, ¿no? Entonces que no hay uno de 200, fíjense, pero ya hay valores también menores a 100. Aquí está 89, 75, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya están definidos. ¿Está bien? Fíjense, entonces vamos a ir seguir viendo. Es la ecuación de Hazen. ¿Está bien? Y algunos ejemplitos acá, ¿no? ¿Dónde está esto de la ecuación de...? Aquí está la rugosidad absoluta, la K que les he dicho, ¿verdad? Esta K que les he indicado, ¿verdad? Esta E es igual a esta K, hemos dicho, ¿no? La K que está ahí. Entonces esa E es igual a esa K. ¿Está bien? Entonces aquí está, ¿no? Rugosidad absoluta, esta K. Ya es lo mismo que esta E. Y aquí están, ¿no? Para diferentes tuberías. ¿Está? ¿No? En milímetros está acá. ¿Sí? Eso es. ¿No? Valores de K. Y la rugosidad relativa, entonces, cuando está en este caso se le conoce como E, no es la misma E por si acaso que está acá, no es lo mismo, pero es el K sobre D, ¿no? Entonces en este caso hemos dicho que este E es lo mismo que está acá, entonces K sobre D, ¿no? Rugosidad relativa es, ¿ya? Aquí está el número de Reynolds, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a copiar para... Aquí está el número de Reynolds, ¿no? Entonces aquí están los regímenes que se van a utilizar. Vamos a copiar. Tal vez acá se ha copiado, ¿no? Este es el número de Reynolds. Entonces ahí está. Y aquí está el número de Reynolds. ¿Está bien? Ahí está. ¿No? La velocidad aquí está, velocidad en metros por segundo, el diámetro en metros y la viscosidad cinemática que va a variar en estos rangos. ¿Sí? Va a tener los rangos más o menos en ese rango. ¿Está bien? Entonces eso es para el agua. Ya, entonces para el agua va a ser eso. Y aquí está, entonces el número de Reynolds, si es que es menor a 2000 es un régimen laminar, si es que es mayor a 4000 es un régimen turbulento, ¿no? Y si es que está en el centro, entonces hay incertidumbre, pero se le llama régimen en transición, se le llama. ¿Ya? Entonces régimen en transición se le conoce. Eso es régimen en transición. ¿Está bien? Bien, eso es. Entonces de esa forma, entonces calculamos el número de Reynolds, reemplazamos acá, entonces calculamos el F. ¿Está bien? Calculamos el F, ya sea acá o acá, entonces calculamos el F. Y una vez calculado el F, entonces longitud se va a conocer, el diámetro se conoce, velocidad se puede sacar, entonces reemplazamos acá y calculamos lo que es la pérdida por fricción. ¿Sí? Entonces ahí está, eso es. Entonces si bien es el más preciso, fíjense que tiene un procedimiento muy largo, ¿verdad? Es más largo, ¿no? Este de acá que es un poco más, esto es más práctico, se le puede decir, porque simplemente reemplazo aquí un coeficiente, un valor por el material y ya tengo directamente lo que es esta pérdida por fricción. Es mucho más rápido este que este de acá. Está bien, pero los ejercicios de los exámenes lo que más he visto ha sido este de acá. Ya, entonces por este método más que todo. O sea, si les da viscosidad cinemática, indirectamente le está haciendo que hagan por este método. Está bien, eso es. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? A ver, ¿cómo estamos hasta acá? Hola, hola. Todo bien, no, sí.
Ya, a ver los demás cómo están, a ver, todo está claro hasta ahí. Yo lo he tratado de hacer lo más entendible posible, entonces partiendo desde lo más básico, ¿no? Para comparar, entonces, ¿y qué es lo que más que todo vamos a ir calculando? Son pérdidas por fricción, no por un método o el otro método, está bien, más que todo. Está bien, entonces, espero que se esté entendiendo todo. Ya, entonces ahora vamos a ver hacer algún ejercicio. Ya, vamos a ver, hay que hacer unos ejercicios. Bien, entonces a ver, ya haremos un ejercicio, a ver, esta cabra, esta forma. Ya, entonces este es, entonces el material de la tubería nos dicen que es PVC, PVC, entonces aquí también nos dicen que el diámetro de la tubería, es igual a 2 pulgadas, ya, entonces 2 pulgadas, vamos a colocar. Y también nos dicen que por acá sale un caudal de 2 litros por segundo. Entonces aquí nos dicen que la distancia es 150 metros. 150 metros. Ya, entonces eso es. Entonces nos dice calcular la pérdida de energía. ¿Está bien? Entonces calcular la pérdida de energía se nos dice. Tenemos esos datos y se nos pide calcular la pérdida de energía. Bien, entonces a ver cómo lo haríamos nosotros. Esto es lo que se nos da. Nos dicen que hay un caudal por acá que está pasando 2 litros por segundo. El diámetro de la tubería es de 2 pulgadas y el material de la tubería es de PVC, ¿no? La longitud de la tubería es 150 y está acá. Entonces lo que se puede hacer aquí, a ver, para aumentar un poco más este problemita, tal vez se pueda decir que se requiere, ¿no? Acá una presión mínima, vamos a decir presión mínima. Vamos a aumentar, entonces vamos a hacerlo un poquito más amplio. Presión mínima de 2 de 1.5 de 2 metros columnares de agua. Está bien, y vamos a decir que el desnivel de acá, hasta acá, es de 4 metros.
¿sí? 4 metros el desnivel. Entonces la altura de acá hasta acá es 4 metros y la presión mínima que se requiere es de 2 metros. Está bien, entonces, ¿qué es lo que podría hacer o cómo lo resuelvo? Entonces aquí tendría que hacer energías en este punto, ¿verdad? En el punto 1 lo puedo llamar a este acá y este acá lo puedo llamar punto 2. Está bien, entonces por acá entonces va a ser esto, fíjense, puedo hacer como hemos dicho igualar energías, entonces es decir, energías en el punto 1, ¿verdad? Energías en el punto 1 va a ser igual a las energías en el punto 2, solo que más las pérdidas de energía que puedan haber entre el punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Eso es entonces. Entonces acá podemos decir, a ver, una cosa más nos falta acá para poder HL, vamos a decir que es el 10% directamente de HL. Bien, entonces energías en el punto 1. Entonces ya sabemos que hay en acá Z1 más la presión en el punto 1 sobre el peso específico más la velocidad en el punto 1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual a todo esto, lo mismo, solo que en el punto 2, ¿verdad? Entonces en el punto 2. Listo, eso es. En el punto 2, no más las pérdidas que pueden haber entonces en el punto 1 y en el punto 2. Entonces esto va a ser pérdidas por fricción más pérdidas localizadas también. Ya, entonces eso es, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces para tener esto de acá yo defino un nivel de referencia. Entonces el nivel de referencia lo puedo definir aquí abajo. Lo puedo definir aquí abajo y le digo esto va a ser mi nivel de referencia. Entonces a partir del nivel de referencia cada uno de estos puntos vamos a ir definiendo. Por ejemplo, Z1 a partir del nivel de referencia, ¿cuánto será? Entonces Z1 en este caso hasta el punto 1 desde este nivel de referencia, ¿cuánto de distancia hay? ¿Cuánto sería entonces? Z1, ¿cuánto sería? Desde este nivel de referencia hasta el punto 1, ¿cuánto de altura hay? ¿Cuánto sería entonces? A ver. Sería entonces 4 metros, ¿verdad? Altura de presión en el punto 1, entonces altura de presión, fíjese como el punto 1 está acá, entonces acá lo que está actuando es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica normalmente siempre se coloca igual a 0. Entonces en el punto 1 está actuando la presión atmosférica, entonces esto va a ser igual a 0. Altura de velocidad, como este es un punto inicial, ya se tiene una sección muy grande, ¿verdad? Normalmente siempre los embalses o los tanques, y ahí el punto 1, cuando consideramos en un inicio, ¿no? En un inicio entonces donde la velocidad es cercana a 0, entonces aquí también le colocamos que la velocidad en el punto 1 va a ser cercano a 0. ¿Está bien? Cercano a 0. Entonces es despreciable la velocidad en este punto 1. Cercano a 0. ¿Está bien? Listo, ya está. Entonces tenemos 4 metros y esto va a ser igual, ¿no? Porque esto es 0, 0 a Z2. Entonces desde el nivel de referencia hasta el punto 2, ¿cuánto de altura hay? Fíjense, nivel de referencia hasta el punto 2. No hay nada de altura, entonces su altura aquí es 0, ¿verdad? 0. ¿Está bien? La presión en el punto 2, esta presión en el punto 2, ¿cuánto es entonces? A ver, ¿cuánto tiene que ser esta altura en el punto 2? La presión en el punto 2. Entonces, la presión en el punto 2, si esto estaría abierto, ya si esto estaría abierto, estaría corriendo agua por acá, ¿verdad? En el punto 2 estaría corriendo agua, entonces estaría actuando la presión atmosférica, ¿verdad? Si es que esto estuviese abierto, presión atmosférica, entonces la presión atmosférica consideramos como 0, ¿verdad? Pero como tiene un hidrante, ¿no? Tiene un hidrante y ese hidrante está cerrado porque necesitamos ver si es que vamos a cumplir con esto.
¿ya? Por eso es que se mantiene cerrado. ¿Está bien? Entonces este hidrante dice que necesita una presión mínima de 2 metros columnares de agua. ¿Está? Entonces esta presión metros columnares de agua, ¿ya? Entonces para que entiendan, entonces se refiere a cuánto de altura, por ejemplo, una manguerita, ¿no? Si es que está pasando a presión esta manguerita, hasta qué altura se puede elevar. Y esa es una presión, ¿no? Entonces si se eleva a 1 metro, por ejemplo, de la manguerita que está pasando agua, así, se eleva 1 metro, entonces su presión en este punto justo acá es de 1 metro columnar de agua o de líquido que esté pasando. Si está pasando aceite, 1 metro columnar de aceite, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es más que todo. Entonces se lo conoce como altura de presión. Entonces este metro columnar de agua, cuando decimos, estamos hablando de una altura de presión, que en este caso altura de presión se conoce presión sobre el peso específico, altura de presión. ¿Está bien? Entonces esto de acá es lo mismo, ¿no? En el punto 2 la presión que se quiere es de 2 metros, entonces directamente esto es altura de presión, esto también es altura de presión, entonces ahí directamente puedo colocar esto de acá, 2 metros, entonces columnares de agua lo podemos colocar, o 2 metros, directamente es lo mismo. ¿Está bien? Entonces altura de presión 2 metros se necesita ahí, ¿no? La velocidad justo acá, entonces esto de la velocidad no lo voy a conocer. Lo que se puede hacer acá es entonces el cálculo de la velocidad con lo que es el caudal. ¿Está bien? Caudal, un cachito. Acá. La presión mínima, entonces en este caso, cuando hablamos de presión mínima, también, a ver, no vamos a decir que esto está cerrado, sí. Aquí ya. Vamos a decir que está abierto igual. Ya, no importa. Está en contacto con la presión atmosférica, hemos dicho, ¿verdad? Está acá. Aquí tal vez esto, tal vez nos vamos a confundir. Ya. Por más de que está abierto, ya está abierto, digamos. Presión atmosférica hemos dicho que es 0. Entonces aquí en la presión 2 colocaríamos 0. ¿Está bien? Pero la presión acá que necesitamos para que esto funcione es de 2 metros columnares de agua. O sea que si es que no tenemos esa presión, no va a salir agua por acá. Ya por más de que o sea, no va a funcionar correctamente esto acá. Ya por ejemplo, normalmente lo que se utilizan estas piletas es necesario que salga con presión. Ya algunas veces se hace funcionar, digamos, en algunas parcelas se hace funcionar lo que son ¿cómo se llaman? Estos aspersores. Y ahí estos aspersores necesitan presión, entonces, para poder chisguetear, ¿verdad? Ya, entonces normalmente siempre se utiliza estos hidrantes para hacer funcionar aspersores. Y si es que no tenemos esta presión de 2 metros, entonces estos aspersores no van a dar nada de agua. O sea, digamos que para su funcionamiento, entonces es necesario 2 metros, pero aquí llegamos con unos 50, entonces aquí el agua va a estar chorreando, o sea, así más o menos. Y no va a tener esa funcionalidad de dispersar el agua correctamente. ¿Ya? O en algún caso igual donde se tenga que, digamos, una pileta, ¿no? Y yo con esta pileta me dicen a mí, en las especificaciones de la pileta me dicen, cuando me han hecho el diseño y me lo han colocado la pileta, entonces me han dicho esto puede llevar hasta 5 metros columnas de agua, o sea, tiene una presión para llevar hasta 5 metros, digamos, ¿no? Entonces mi tanque que está de mi casa ahí al ladito, tiene entre la pileta y el tanque que quiero elevar, entonces hay una diferencia de 1 metro, digamos, ¿no? Entonces con esta presión de mi pileta tranquilamente puedo hacer llegar a mi tanque, ¿no? Soltando simplemente la pileta, ¿no? Pero si es que no cumplimos con eso, entonces el uso de esa pileta entonces para llevar a mi tanque entonces no va a funcionar para nada. Entonces lo que se nos está pidiendo, el requerimiento, es que sí o sí por acá, en este hidrante de acá, ¿no? Entonces haya 2 metros columnares de agua, sí o sí. Y es una cosa que es algo complicadito de cumplir, porque aquí cuando estamos en contacto con la presión atmosférica, entonces esto de acá se hace 0 casi, ¿no? Entonces es por eso complicado de cumplir, pero entonces lo que se quiere acá en la presión en el punto 2 es sí o sí 2 metros y no 0. ¿Ya? Eso es.
más la altura de velocidad. Entonces la velocidad acá, más la velocidad. Entonces la velocidad, si recordamos, caudal es igual a velocidad por área, ¿verdad? Entonces de acá yo despejo la velocidad, voy a tener el caudal sobre el área. Entonces el caudal, fíjense que es un dato conocido, ¿verdad? Y el área también, ¿no? Porque el área directamente voy a sacar con lo que es el diámetro de la tubería, ¿verdad? Entonces el área se saca con lo que es el diámetro de la tubería. Entonces lo puedo trabajar de esta forma si quiero. Acá, entonces puedo decir que la velocidad de acá va a ser igual a caudal sobre el área. Entonces el área acá es pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto estaría así, de esta forma. Caudal, ¿no? Entonces este 4 que está acá se puede subir aquí arriba. Puede ser 4 del caudal sobre pi por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Sí? También se lo puede colocar de esa forma. Entonces acá lo puedo colocar de esta forma. Entonces, que es 4 del caudal sobre pi por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto elevado al cuadrado, fíjense que la velocidad es elevada al cuadrado, ¿no? Una velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Eso es. Más, entonces, más las pérdidas por fricción y más las pérdidas locales, ¿verdad? Entonces aquí las pérdidas locales nos han dicho que consideramos el 10%, ¿verdad? Entonces en este caso sería de esta forma, entonces tendríamos HF más el 10% de HF, entonces, ¿verdad? Fíjense, pérdidas locales 10% de HF. Entonces sería 0.1 de HF, ¿verdad? Reemplazando ya lo que nos dice el enunciado. Entonces acá lo que podemos hacer es sumar esto acá, ¿no? Como son HF los dos, entonces tendríamos 1.1 de HF. ¿Sí? Entonces todos los datos son conocidos, simplemente el HF no es conocido, ¿verdad? Entonces acá simplemente sería una verificación nomás. Ya sería una verificación nada más. Está bien, entonces de acá lo que puedo hacer, a ver, es pasar todo lo que está aquí sumando al otro lado, restar y ver si voy a cumplir, ¿no? 4 metros menos 2 metros que está por acá, menos todo esto acá, 4 por el caudal. ¿Cuánto es el caudal? A ver, ¿cuánto es el caudal acá? 2 litros por segundo, entonces 2, 4 por el caudal es 2 litros, entonces para que sean metros cúbicos, simplemente le coloco por 10 a la menos 3 y ya está convertido en metros cúbicos por segundo. Esto ya tiene metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y esto está bien así. Entonces esto dividido entre pi por el diámetro. Entonces el diámetro ya tenemos de dato, en este caso 2 pulgadas. Entonces 2 pulgadas, ¿a cuánto equivale en metros? Necesito por favor cuánto es. Un pequeño cálculo ahí. Pulgada en 2 en metros, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. Pulgada en metros, ¿cuánto sería? Entonces esto lo podría multiplicar por 0.0254, ¿no? Que es una conversión, ¿no? Una pulgada tiene 0.0254 metros. Entonces en este caso, ¿cuánto sería eso? 0,0508. 0,0508. Eso es. ¿Ya? Y en algunas tablas de especificaciones, por ejemplo, en tablas de especificaciones de Tigre, Plasmar y algunas empresas, 2 pulgadas ya tienen sus relaciones directamente. 2 pulgadas muchas veces para una tubería de se le llama esto para una presión nominal, para diferentes presiones nominales. Entonces
para hacer cálculos mucho más precisos se van definiendo presiones nominales, y en base a estas presiones nominales es que se va determinando diámetros. Por ejemplo, para una presión nominal 1, digamos, el diámetro de 2 pulgadas puede equivalga a 50 milímetros. Sí, ¿ya? Para una presión nominal X, otra presión nominal 2, puede que este diámetro de 2 pulgadas equivalga a 45 milímetros, ¿no? Y eso ya son especificaciones de las tablas de tuberías, ¿no? Entonces, porque este diámetro de acá se refiere al diámetro interno de la tubería, ¿sí? Entonces, este es el diámetro interno. Entonces, para este cálculo, vamos a considerar este de acá nomás, ¿sí? Para este cálculo de acá, ¿sí? Entonces, la siguiente semana vamos a ir profundizando más con este de acá, y ya vamos a ir resolviendo exámenes pasados con este ejercicio, ¿está bien? Entonces, ahí está. Es eso, 0.58, ¿no? El diámetro. ¿Listo? Ahí está. Por el diámetro elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí está, esto es por el diámetro elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Elevado al cuadrado, todo esto sobre 2 veces la gravedad. La gravedad es 9.81 metros por segundo elevado al cuadrado. Eso es. Esto ha pasado a restar, esto también estamos pasando a restar, fíjense, menos, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1.1 de HF, ¿verdad? Entonces este 1.1 también lo pasamos al otro lado a dividir, ¿no? Está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir, y ya está. Finalmente, entonces, ¿cuánto sería este cálculo de HF? ¿Cuánto sería? A ver. 1.77. Eso es 1.77 metros. Ya está bien, entonces eso es 1.77 metros, es la pérdida por fricción. A ver, aquí, a ver, lo vamos a calcular la pérdida total mejor, ¿ya? Está bien, ya lo separaremos, esto es la pérdida por fricción. Y la pérdida total, ¿cuánto sería? A ver, no, la pérdida total sería sin el 1.1 aquí abajo, dividiendo, ¿no? La pérdida total. Sin este punto 1 dividiendo, ¿cuánto sería? Entonces sería nuestra pérdida total. ¿Cuánto sería eso? La pérdida total de energía. ¿Cuánto sería? O lo otro sería 1.95. eso es 1.95 metros, ¿no? Eso es la pérdida total que se está perdiendo en todo este tramo de acá. Entonces veamos si estamos cumpliendo con esta presión mínima. Entonces por ejemplo, a ver, aquí la diferencia de alturas es 4 metros, ¿verdad? Entonces yo podría decir así a ojo cerrado, si es que no hay pérdidas de energía, ¿con cuánto de presión estaría llegando acá? Estaría llegando con 4 metros, si no habría pérdidas de energía. La presión acá, justo acá, si no hubiese esas pérdidas de energía, la presión sería aquí 4 metros. Si no hay pérdidas de energía, entonces 4 metros sería aquí la presión. Pero como hay pérdidas de energía, ¿con cuánto de presión estoy llegando acá? Entonces sería presión de llegada. Entonces presión con la que estoy llegando sería igual a 4 metros, ¿verdad? Que es la altura que tengo, la altura total, ¿no? El desnivel, menos la pérdida de energía. ¿Sí? Menos la pérdida de energía. Entonces, ¿cuánto sería esta presión de llegada? Dos 2,050. Es presión de llegada 2.05, ¿no? Eso es. Entonces, con esta presión estoy llegando a ese
a ese punto, a este punto de acá. ¿Cuánto necesitaba mínimamente? La presión de llegada mínimamente necesitaba que sea de 2. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo en este caso? A ver, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple casi exacto, ¿verdad? Se cumple casi exacto. Ya, pero ¿qué pasaría si esto fuese 3? La presión mínima quiero que sea 3, se nos dice. Presión mínima de llegada queremos que sea 3 metros. Entonces lo que va a cambiar aquí va a ser 3. ¿Verdad? Aquí va a ser 3. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida de energía total? Necesito más calcularlo, por favor. A ver, simplemente ahí es el cálculo. ¿Cuánto sería? A ver, cámbienlo el 2 por 3 nada más. 0,95. Eso es 0,95. Un rato, a ver, un rato. Aquí nos estamos equivocando, me parece. Bueno, aquí en esta presión de acá. Ya sé que nos estamos equivocando ya. 0.95 dice que se sale, ¿verdad? La interpretación nos estamos equivocando aquí, es que lo hemos reemplazado acá. Esto te ha salido 0.95, ¿verdad? Total, La total, ya. Sí. Eso es. Eso quería verificar, entonces, que no estamos equivocando. A ver, eso es. 0.95, ¿verdad? Esta pérdida de energía total. Entonces la interpretación sería que considerando esto de acá, no considerando que aquí necesitamos 3 metros, ¿no? Considerando que necesitamos aquí 3 metros, lo que podemos perder es esto de acá. Eso es la interpretación. Ya, entonces esto de acá está incorrecto, esto de acá está incorrecto. La interpretación es acá, ¿no? Esto de acá, entonces con esto, con lo que se nos pide acá, ¿no? 3 metros, ¿no? Que estamos colocándolo acá, ¿no? La presión acá es, la presión requerida es 3 metros, ¿verdad? ¿No? Entonces con eso tenemos este delta H, ¿no? Que es de 0.95. Eso nos está diciendo que lo máximo que podemos perder es 0.95. ¿Está bien? Es 0.95. Lo máximo que se puede llegar a perder en energía. ¿Está bien? Si es que solo era 2 aquí, ¿verdad? Si solo era 2. Entonces aquí, si solo esto era 2. Si aquí era 2 esto. Y aquí también era 2 esto de acá. Y esto de acá también. Si era 2 acá, si era 2 acá. Entonces esto era 1.95, ¿verdad? Esto era 1.95, ¿verdad? Entonces nos estaba diciendo que considerando acá que se quiere perder o se necesita llegar acá con 2 metros columnas de agua, entonces solamente se puede llegar a perder 1.95, ¿verdad? Solo se puede llegar a perder 1.95. ¿Y será que voy a perder solamente esto? ¿Será que se va a perder solamente esto? Entonces aquí hay que hacer una verificación. Si se llega a perder solamente esto. ¿Cómo hago la verificación? Con esta ecuación. ¿Sí? ¿Con qué hago la verificación? Con esta ecuación voy a hacer la verificación. Con esta acá. Oh, no se me quedó acá. Chequeme acá. ¿Dónde habrá llegado? Más bien aquí está. Puse por aquí. Con esto vamos a hacer la verificación. ¿Sí? Y con esto vamos a calcular cuánto se está perdiendo realmente en este sistema. ¿Sí? Cuánto se está perdiendo en el sistema. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá entonces colocamos. Y con esto vamos a verificar si es que estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. ¿Está bien? Entonces aquí
dice que se puede perder máximo 1.95. Ahora vamos a ver si es que perdemos 1.95 o nos pasamos de eso, ¿no? Entonces colocamos acá 10.67. Aquí las pérdidas por fricción hemos dicho que va a ser todo esto, la pérdida total va a ser igual a 1.1 de las pérdidas por fricción, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a colocar delta total, vamos a colocar para tenerlo de una vez todo, porque ahí tenemos todo, ¿no? Entonces delta total va a ser 1.1 de las pérdidas por fricción. Entonces son las pérdidas por fricción 10.679 multiplicado por el caudal, que era el caudal, ¿cuánto era? 2 litros, ¿no? Entonces multiplicado por el caudal 2 por 10 a la menos 3 sobre el coeficiente de Hassen. El coeficiente de Hassen para el material de PVC es de 140. Entonces el coeficiente, colocamos el coeficiente de Hassen acá para material de PVC es 140. Entonces colocamos 140. Todo esto elevado a la 1.85 multiplicado por la longitud de la tubería. La longitud de la tubería en este caso es 150 metros, ¿verdad? Entonces la longitud es 150 metros dividido entre el diámetro de la tubería. Entonces el diámetro de la tubería es igual a, ¿cuánto hemos dicho? 0.0508. 0.0508. Todo esto elevado a la 4.87. ¿Sí? Ahí está. Y esto vamos a colocar como una llave esos. Entonces, a ver, por favor, reemplácenlo y calcúlenlo. Y vamos a definir entonces. Ya, entonces, por favor. Es 3,85. Eso es muy bien. Entonces, la pérdida total que se tiene en el sistema 3.85 metros. Entonces, fíjense, lo que se puede perder es 1.95, pero nosotros estamos perdiendo 3.85, o sea que esa es la pérdida real, ¿no? La pérdida real que se tiene. Entonces, con esto es lo que se debe hacer esta diferencia que ustedes han visto, ¿no? Entonces, la presión de llegada va a ser igual a toda la altura que hay, en este caso que era 4 metros, ¿no? Toda la altura que hay, presión de llegada, toda la altura que hay es 4 metros, menos lo que se está perdiendo realmente. Esto es lo que se está perdiendo realmente, que es 3.85 metros. Entonces, ¿con cuánto de presión estaríamos llegando ahí a ese punto? ¿Cuánto es la presión de llegada? La presión de llegada va a ser de 0.25, que estaría posiblemente pésimo, ¿no? Para lo que se nos está pidiendo, que es de 2 metros, que esté llegando con 0.25, estaría pésimo, ¿no? Muy mal, ¿no? Entonces, 0.15. 0.15 inclusive, peor todavía, sí, estamos aquí, 1.75, 0.15, eso es. Que sería muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Para corregir esto, normalmente el que define esto de las pérdidas es el diámetro. ¿Está bien? Entonces el diámetro de la tubería es el que define normalmente esto de las pérdidas. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer aquí es colocar esto de acá. Voy a copiar este, ¿no? Voy a copiar. Lo que puedo hacer entonces, recuerdan entonces cuánto era mi pérdida permisible, 1.95. entonces eso lo puedo reemplazar acá y decir que yo quiero perder solamente, o solo tengo para perder 1.95.
inclusive 1.9 para que sea más preciso y que nos salga con lo que queremos. Voy a decir que puedo perder solamente 1.9. ¿Está bien? 1.9, que solo tengo eso para perder. Ya. Y que me busque el diámetro de la tubería para perder esa cantidad. Entonces, a ver, por favor, eso calcúlenlo, a ver. Calcúlenlo, a ver, necesito, por favor. ¿Cuánto sería nuestro diámetro entonces? A ver. Entonces, un solver lo pueden hacer tal vez. A ver cuánto les sale. A ver, un solo háganlo. A ver cuánto les puede llegar a salir. Ya. Entonces a mí me sale 0.058.7. Entonces esto es metro, ¿no? Lo que puedo decirle entonces, a ver, para que me cumpla esto, finalmente, tomar un diámetro. Yo voy a asumir un diámetro de 60 milímetros. ¿Sí? 60 milímetros, que ya va a corresponder a un diámetro de 2 pulgadas y media. ¿Sí? 60 milímetros más tal vez. ¿Ya? 60 milímetros. Con estos 60 milímetros entonces nuevamente hay que reemplazar acá. Ya nuevamente hay que reemplazar y hay que colocar acá 60 y a ver cuánto nos sale esta pérdida. Entonces si es que sale sigue mucho, entonces hay algo que no estamos considerando ya. Entonces esto más aquí, esto más, este esfuerzo más, estimados, y ya nos vamos ahorita. Listo, ¿no? De 60 milímetros hemos dicho, ¿no? Entonces acá en vez de colocar 0.050, entonces vamos a colocar 0.60. Vamos a colocar. ¿Sí? Entonces 0.60. Listo, entonces ese cálculo más, por favor, ¿cuánto sería entonces finalmente? Este delta H, ¿cuánto sería? Eso más, nada más. 1,71. Eso es. Entonces esto sería 1.71. Entonces lo que se está perdiendo ahora, fíjense, este es el cálculo de las pérdidas, ¿verdad? Entonces son las pérdidas por si acaso. ¿Sí? Anteriormente con este cálculo de pérdidas hemos visto, ¿verdad?, que estaba perdiendo 3.85, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dicho que solamente se puede perder, porque hemos sacado nosotros con el cálculo, hemos visto que para que pueda tener ese funcionamiento, porque hemos reemplazado acá los 2 metros con lo que queremos llegar, hemos reemplazado acá y se nos dice que solamente se puede perder 1.95. entonces le hemos dado eso acá 1.9, le hemos dado 1.95 en sí, le hemos colocado, ¿no? Y con eso hemos buscado un diámetro que nos haga perder solamente esta cantidad, entonces nos ha salido esto. Entonces para hacer más para que nos salga mejor, entonces siempre se debe elevar el diámetro. Mientras el diámetro es mucho mayor, entonces las pérdidas son menores. ¿Sí? Entonces si el diámetro es más grande, entonces las pérdidas son mucho menores. Entonces fíjense, antes teníamos un diámetro de 0.50 y aquí nos ha salido en el cálculo 0.058. entonces
Para ser más conservadores le hemos dado un valor de 0.060 milímetros. Estamos adoptando un diámetro. Hemos dicho que vamos a cambiar por un diámetro que tenga 60 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, y nos sale la pérdida que va a ser 1.71. Finalmente la presión de llegada va a ser igual a 4 metros menos la pérdida que se tiene. Entonces la pérdida ahora se tiene 1.71 nomás. ¿Con cuánto estaríamos llegando entonces? Finalmente, ¿con cuánto estaría llegando entonces con este nuevo diámetro que hemos adoptado? A ver, ¿con cuánto estaría llegando? 2,29. Eso es 2.29, ya, eso es. Y con esto, entonces, ya cumplimos con lo que se nos pedía, con el requerimiento, ¿no? Con que era de 2 metros columnares de agua, ¿verdad? Entonces, con esto de todos los 2.29 ya se cumple, entonces, ¿no? Ya llegamos con lo que se nos pedía. ¿Está bien? Eso es entonces. Eso es entonces, estimados jóvenes. Bien, entonces el video lo voy a subir ya para que lo puedan repasar una vez más y entiendan un poquito mejor. Ya la siguiente semana entonces vamos a hacer este es ahorita un ejemplo de la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Porque hemos utilizado lo que es el coeficiente de Hazen, ¿no? Por el material que se nos da. ¿Sí? Fíjense, aquí nos da un material, entonces con ese material hemos definido ya su coeficiente de Hazen. Entonces esto es un ejemplo del método de Hazen. Y en la siguiente clase vamos a hacer por el método de Darcy, ya también un pequeño ejemplo. Y ahí luego vamos a resolver